Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mi amada familia, llegamos al cuarto día, gracias a Dios. Ha dado un precioso material esta semana para cerrar las 2 semanas conociendo de Jesús el Santo. Bueno, vamos a la introducción que nos la da la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 30 y 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda gritería y maledicencia y toda malicia. En este pasaje Pablo menciona otras 3 características negativas que deben ser desechadas en un matrimonio, así como en cada individuo cristiano. Gritería, maledicencia y malicia. La gritería es un exabrupto verbal violento, negativo y abusivo dirigido hacia otra persona por alguien que ha perdido completamente su dominio propio. Parece haber una relación entre el volumen y el poder destructivo de las palabras. Algunas personas atribuyen este tipo de abuso verbal a su trasfondo familiar. Ellos se encienden porque esa era la manera en que sus padres manejaban sus conflictos interpersonales. Esto puede ser cierto, pero habría 2 preguntas que hacerse en cuanto a la gritería. ¿Qué aporta en sentido positivo? ¿Está acorde a la palabra de Dios? Lo que aprendimos de nuestra familia original puede ser borrado y podemos aprender en su lugar nuevas maneras. Nuestra guía deben ser las Escrituras y no nuestra familia. La maledicencia es una calumnia, una difamación. ¿Ha sido usted calumniado alguna vez? Eso duele y hiere. ¿Cómo no? Además, es difícil defenderse de eso. Los resultados, óigame bien, pueden permanecer durante años, aun cuando la calumnia es falsa. La calumnia o maledicencia es un lenguaje abusivo en contra de otra persona o en contra de Dios. Las oficinas de los abogados están llenas diariamente de nuestro país de personas que han sido calumniadas. Antes de creer o decir algo en contra de otra persona, especialmente de nuestra esposa o esposo, debemos verificar directamente con esa persona la afirmación. La malicia es una palabra fuerte. Ella refleja nuestras motivaciones o intenciones. Ella ha sido definido como la inclinación mental hacia el mal o una disposición a la perversidad que encuentra placer hiriendo a otra persona. La frase, me has herido y te voy a hacer pagar por ello, es maliciosa y no tiene ningún lugar en un matrimonio. No importa cuán mala haya sido la ofensa, quede claro. ¿Hay algunas frases como esa que están presentes en su matrimonio? Si es así, déjalas que se vayan, sáquelas
y reemplácelas con una respuesta basada en Efesios 4:32. Que su lenguaje sea tierno, cariñoso, amoroso, de un profundo respeto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pensamiento del día. Seguir a Cristo no siempre es fácil, pero siempre es correcto. Y que el Señor les bendiga. Hablemos en este espacio de conocer a que Jesús es santo sobre la renovación de la puerta angosta. Otros son más abiertos en su ofuscación, con la intención de arrasar con la puerta angosta del cielo y crear un punto de entrada al reino eterno de Dios más fácil y ancho. Hoy en día está surgiendo una creencia destacada que se suele denominar teología natural y que sugiere que el hombre inherentemente tiene la capacidad de llegar a Dios mediante el razonamiento, al margen de cualquier revelación divina o religión formal. Supuestamente el ser humano puede discernir lo suficiente acerca de Dios a partir del mundo natural como para satisfacer cualquier requisito divino de fe, sin ningún conocimiento de las Escrituras, ni siquiera sabe cómo es el libro. Esa teoría es comprensiblemente popular en nuestra sociedad posmoderna y pluralista, ya que pone a todos los sistemas religiosos falsos del mundo aparentemente al mismo nivel que el evangelio cristiano. ¿Cómo le parece? Es más, ataca la exclusividad de Cristo, que es una noción cada vez más constante e intolerable para el mundo, promovida nada menos que por el Papa Juan Pablo II. En diciembre del año 2010, ante la multitud de más de 30,000 personas en la Plaza de San Pedro, el Papa dijo: paren orejita, el Evangelio nos enseña que aquellos que viven según las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los limpios de corazón, los que soportan amorosamente los sufrimientos de la vida, entrarán en el reino de Dios. Podemos reconocer que los católicos ya han rechazado la enseñanza bíblica de que la salvación viene por medio de la fe solo en Jesucristo. Pero abrir de golpe las puertas del cielo en forma tan amplia anula e invalida incluso el sistema católico de la salvación por obras. Si los paganos pueden ser salvos viviendo vidas buenas y justas, entonces los sacramentos de Roma, así como el mismo pontífice, son completamente inútiles. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. El autor Peter Kreeft, que también es católico, dice en su libro Ecumenical Jihad, la Jihad ecuménica, que los católicos, los cristianos, los budistas, los musulmanes y hasta los ateos estarán en el cielo si trataron de encontrar a Dios de todo corazón. Ay, santo Dios bendito.
Sin embargo, lo más estremecedor de este libro es que líderes evangélicos como J. I. Parker y Charles Colson estuvieran dispuestos a avalar las sandeces de Cristo. Trágicamente, estas creencias divergentes acerca de la salvación han invadido con éxito la iglesia. En un episodio de 1997 de su programa de televisión Hour of Power, Hora de Poder, el televangelista Robert Schuller entrevistó al mundialmente conocido evangelista cristiano Billy Graham. Aquí tenemos un extracto de esa conversación. Escuchen pues, paren orejita. Graham: creo que todos los que aman a Cristo o lo conocen, ya sea que estén conscientes de ello o no, son miembros de su cuerpo. Y no pienso que vayamos a ver un avivamiento grande y arrasador que convertirá al mundo entero a Cristo en ningún momento. El propósito de Dios para este tiempo es llamar a un pueblo para su nombre. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Está llamando a gente del mundo para su nombre, ya sea que vengan del mundo musulmán, del mundo budista, del cristiano o del mundo no creyente. Son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Tal vez ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero saben en su corazón que necesitan algo que no tienen y acuden a la única luz que tienen. Creo que son salvos y que van a estar con nosotros en el cielo. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Schuller dijo: lo que le estoy escuchando decir es que es posible que Jesucristo entre al corazón, al alma y a la vida humana, aún si nacieron en la oscuridad y nunca estuvieron expuestos a la Biblia. ¿Es esa una interpretación correcta de lo que usted está diciendo? Graham dijo: sí, lo es. ¿Por qué yo creo en eso? ¿Cómo le parece un Billy Graham haya dicho esto? He conocido a gente en varias partes del mundo en situaciones tribales que nunca han visto una Biblia o han oído nada acerca de ella, que nunca escucharon de Jesús, pero que han creído en su corazón que había un Dios y han intentado llevar una vida diferente a la comunidad que les rodea y en la cual vivían. Schuller: eso es fantástico. Estoy emocionado de escucharle decir esto. Hay amplitud en la misericordia de Dios. Graham: la hay, definitivamente la hay. Clark Pinnock escribe lo siguiente sobre esa supuesta amplitud en la misericordia de Dios.
Deberíamos empezar nuestro acercamiento a otras religiones con aprecio en lugar de crítica, algo que solamente nuestras tradiciones impiden, pero no nuestra teología. Prestemos atención a Max Barre. Recordamos que Dios no nos ha dejado sin ningún testigo en ninguna nación en ningún momento. Cuando nos acerquemos a un hombre de una fe distinta a la nuestra, será con un espíritu de expectación a fin de averiguar cómo le ha estado hablando Dios y qué nuevos conocimientos de la gracia y del amor de Dios podamos descubrir nosotros mismos gracias a ese encuentro. La primera tarea al acercarnos a otra gente, otra cultura u otra religión es quitarnos los zapatos, porque el lugar al que nos estamos acercando es santo, pues de otro modo estaremos pisando los sueños de los hombres. Y lo que es todavía más serio, podríamos olvidar que Dios estuvo ahí antes de que llegáramos. ¿Qué cantidad de controversias, óigame bien, de grandes personalidades conocedoras de la palabra de Dios? Pero que los conceptos del uno, del otro y del otro se han amalgamado y los creen y los defienden y llegan a enseñarlos. ¿Cómo le parece? Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no le sirve a nadie, según ellos. Porque hay teorías mucho más sencillas de vivir una vida tranquila. Pero esa vida tranquila que está empezando a vivir es ¿a dónde? Aquí, en los 40, 50, 80, 100, 120 años. Y listo. Pero no tienen conocimiento de una eternidad. Ni siquiera se la imaginan. Ni siquiera la valoran. Porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Y qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos hizo eternos. Somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo que va a terminar en la tierra, este cuerpo, pero el alma es inmortal. Y en el alma opera el intelecto del ser humano, pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad que los manifiesta a través del cuerpo. Y esos 4 elementos mal manejados contra la perfecta voluntad de Dios es la que lo lleva al segundo lugar, no al primer lugar donde Dios quiere tener a todos los seres humanos imagen y semejanza de Él. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, Pinnock resume su opinión sobre la exclusividad de Cristo de esta manera. Dios, el Logos, tiene más cosas que hacer por medio de la redención que lo que sucedió en la Palestina del siglo I. Esa perspectiva también subyace en el libro de Raymond Panik, El Cristo desconocido del hinduismo, que de por sí es un título bastante extraño, donde el autor dice que el hindú bueno y auténtico, así como el cristiano bueno y auténtico, es salvo por Cristo.
no por el hinduismo o el cristianismo en sí, sino por medio de sus sacramentos y, en última instancia, el misterium activo intrínseco de ambas religiones. Y así, sin parar, parece haber un sinfín de pastores y líderes evangélicos que creen que el evangelio del Nuevo Testamento es demasiado intolerante. De ahí que en vez de practicar fielmente la bendita palabra de Dios, traten en vano de identificar una puerta trasera para entrar al cielo. Esos intentos contradicen abiertamente la enseñanza clara de las Escrituras. De modo que aquí estamos, forzados a defender la exclusividad de Cristo en contra de los constantes ataques desde dentro de la iglesia. Y el movimiento no está decreciendo. En todo caso, está creciendo rápidamente en este mundo posmoderno en el que domina la tolerancia y todos tienen el derecho a su propia verdad. ¿Cómo le parece? En una cultura que rechaza la verdad absoluta, los cristianos deben ser capaces de contestar estos ataques al Evangelio, parados en una sola fe. El que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la fe que ustedes y yo debemos hacer conocer de los doctos y los indoctos y todas las personas que intenten cambiar la verdad que está en este bendito manual y se llama la Biblia. Entonces, mis amados, en Romanos capítulo 1, Pablo presenta un caso sólido contra la idea de la teología natural. Es verdad que Dios se revela a sí mismo en la creación, ¿cómo no? También se revela a sí mismo en nuestras conciencias, por medio de la ley moral que ha escrito en el corazón humano, Romanos 2:15. Pero ese conocimiento no es suficiente para salvar. Romanos 1:18 dice: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. El pecador, en su condición natural, está muerto en sus transgresiones y pecados. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y muerto significa muerto. No puede reaccionar. Está perdido, es ignorante y está totalmente ciego a la gloriosa luz del Evangelio. Así pues, aun si el pecador concluye únicamente por medio de sus propios poderes de deducción que hay un Dios poderoso dador de leyes que ha establecido el estándar de moralidad, ¿qué puede hacer este pecador con esa verdad? ¿Tiene de manera innata la capacidad de pasar de eso a la salvación eterna? ¡No! Pablo nos dice que la respuesta del corazón no creyente es detener la verdad, lo cual hace con injusticia, porque es, en esencia, perverso, corrupto, pecador e incapaz de cualquier justicia verdadera. Por favor, si no tienen este manual, adquiéranlo. Estoy hablando de la bendita palabra de Dios, la Biblia. Nosotros, gracias a Dios,
Conocimos la palabra en la versión Reina Valera. Hoy en día hay varias versiones que están muy afín a la versión Reina Valera, pero la que mejor explica y habla para los que crecimos con este conocimiento santo de la versión Reina Valera es la que verdaderamente nos sentimos la presencia de Dios hablándonos. Adquieran una Biblia, busquen una Biblia, estudien una Biblia. Comiencen, como lo dije ayer, con el libro de los Proverbios. La sabiduría de Dios fue tan grande que permitió que Salomón escribiera 31 proverbios para que cada día tuviéramos uno para edificarnos y caminar conforme a su voluntad, no conforme a la religiosidad ni a los credos equivocados que los está inundando el mundo para desviar humanidad a la mentira, cuando la verdad está en la bendita palabra de Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este último segmento, Pablo continúa en Romanos 1, 19 y 20 y nos dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas. ¿Por qué? Para que los pecadores puedan inventar su propia salvación. No, Pablo dice, de modo que no tienen excusa. La revelación de Dios que está en su palabra, por medio de su creación, óigame, dicen que no es suficiente para salvar a los pecadores, solo es suficiente para condenarlos. Que el Señor tenga misericordia de ese lenguaje impío. Como a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Romanos 1:21. Cualquier rayo tenue de luz que una persona pudiera hallar en el camino del razonamiento y la conciencia se oscurece rápidamente. En realidad, el pecador mismo lo apaga. Esa verdad es la esencia de todo el conocimiento bíblico de la salvación. Este hecho se halla en el fundamento del Evangelio. ¿Y cuál es? El pecador es totalmente incapaz e indispuesto a creer en la verdad por sí mismo. Esta podría ser la doctrina más importante de las Escrituras, porque si se equivoca, se equivocará en todo lo que sigue. La gente suele enredarse con la soberanía de Dios en la salvación, pero no puedes esperar entender la obra de Dios en la salvación sin primero entender la pecaminosidad de la humanidad. Solo entonces será evidente que la única manera en que un pecador puede ser salvo
es si Dios radicalmente lo redime y transforma. ¿Dando vida a quién? A un muerto. Yo estaba muerto. Yo nací dentro de una religión denominacional. Pero el Cristo de la gloria me dio vida cuando conocí la revelación de Dios, que es su bendita palabra, y me permite enseñarla con autoridad, con temor a Dios, para no decir una burrada, sino lo que está claro, escrito y fácilmente entendible, porque este lenguaje de la bendita palabra es tan hermoso que se puede entender. ¿Por medio de quién? Del bendito Espíritu Santo que nos guía. Hasta aquí llegamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vemos mañana, último día. Esperemos que el Señor nos dé más enseñanzas, porque el tiempo está corto. Cristo ya viene. Estamos en los últimos días de la era de la humanidad y debemos estar preparados para su inminente venida y el rapto de la iglesia. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y